Bueno, ahora vamos a ver algunas de las propiedades de los alcanos que se denominan conformaciones. Las conformaciones están relacionadas directamente con la capacidad que tiene el enlace sigma de poder rotar. O sea, en los alcanos este enlace tiene la capacidad de rotar y puede rotar millones de veces por segundo. Bueno, muy bien. Existe la posibilidad de que en un instante determinado estos átomos que están representados con un cono naranja representan los hidrógenos, ¿sí? Entonces, existe la posibilidad que en un momento la molécula se encuentre en este estado. ¿Qué significa esto? Que este hidrógeno y este hidrógeno se eclipsan de esta manera. Entonces, al estar eclipsado, lo que vamos a observar es que la nube electrónica del átomo que está acá y que está acá están próximas, o por lo menos están lo más próxima que le permite la estructura. Ahora, si nosotros rotamos el enlace, ¿sí?, de unión 60 grados, vamos a ver que estos átomos se distancian más, ¿sí?, los átomos de hidrógeno. En este momento decimos que la especie está alternada o escalonada. Entonces, la molécula está permanentemente rotando, ¿no? O sea, el enlace. Lo que sucede es que lo más probable es que la estructura se encuentre de una forma alternada o escalonada que eclipsada. Por ejemplo, en esta especie, que es el 1,2-dicloroetano, acá se puede observar claramente que este cloro y este cloro está eclipsado. Se observaría así de frente. Esta forma de poder ver la estructura recibe un nombre, es una proyección de Newman. Lo que va a ocurrir es que si alrededor de este cloro y del cloro que está atrás hay alta densidad electrónica, lo más probable es que la estructura tienda a alternarse. Y es así como se encuentra en la mayor cantidad de tiempo posible. Bueno, por eso vamos a analizar la energía potencial o torsional del etano. Observen en este caso que según la proyección de Newman, en este caso está alternada, ¿no? La estructura estaría así. O sea, tiene menor energía. Ahora cuando se eclipsa va a requerir de más o menos 3 kilocalorías por mol. Cuando está en este estado energético, lo que va a ocurrir es que las repulsiones de estos hidrógenos que están eclipsados lo vuelve, ¿sí?, hay una repulsión, lo que la vuelve a alternar y la energía baja. Se eclipsa, la energía sube, se alterna, baja, y está permanentemente en estas distintas conformaciones. Esto no solamente es válido para el etano, sino para el butano, etc.
sea para los alcanos en general, ¿no? Bueno, vamos a analizar las conformaciones del butano. Cuando nosotros vemos y analizamos las conformaciones tenemos que referirnos cuáles son los átomos que están involucrados en la rotación. En este caso vamos a investigar el 2 y el 3. Observen ustedes que en el 2 y el 3 estos dos metil están eclipsados. Si se observa con atención van a ver que ahí los eclipsé. Ahora, ¿qué sucede? Estos dos grupos metil, entre comillas, ¿sí? Porque forma parte de una misma cadena lineal, están muy próximos. Lo que produce es justamente una rotación hacia abajo. Entonces, cuando la estructura está con esta conformación, va a ser la más estable, ¿sí? Porque es la que menos energía posee. No hay repulsiones con respecto a estos dos. Cuando la estructura vuelve a esta conformación, se vuelve más inestable y vuelve a bajar. Esto no significa que nunca se pueda encontrar así, porque las rotaciones se producen permanentemente. Lo que estamos diciendo es que lo más probable es que la encontremos mayor tiempo así. Ahora lo que vamos a ver son los ciclos o los cicloalcanos, por lo menos los más importantes. Tenemos acá el ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano y ciclohexano. Estas son representaciones súper simplificadas, no quiere decir que la geometría real sea esta, sino que es próxima. Ahora, nosotros ya sabemos que los enlaces sigma se producen cuando hay una superposición de orbitales híbridos sp3. En el caso de que los orbitales híbridos sp3 sean de forma absolutamente frontal como esta, vamos a decir que el enlace es mucho más estable y tiene más fuerza y no hay tensión angular, ¿sí? No hay tensión. No hay tensión porque justamente el par electrónico, ¿sí?, de enlace tienen más superficie de contacto. En el caso, por ejemplo, del ciclopropano, el traslape que se produce acá tiene menos superficie de contacto. En consecuencia hay más tensión, ¿sí? Este enlace tiende a separarse y son mucho más inestables, ¿sí? Porque justamente hay menos superficie de traslape de orbital. Ahora lo vamos a ver con los modelos. Bueno, acá tenemos al ciclopropano. Observen ustedes que el ángulo de este cicloalcano no se corresponde con lo que uno pensaría, que es de 109 grados, sino que en realidad hay una tensión que reduce este ángulo a 60 grados, ¿sí? Se observa una tensión que lo lleva de 109 a 60. Esto lo que va a generar es que la molécula sea inestable. Por otro lado, observen ustedes que cuando tenemos un ciclo no hay ninguna posibilidad de que la estructura rote, ¿sí? No hay enlace de rotación, o por lo menos hay que aplicarle mucha energía para que esto suceda.
Bueno, este es el cicloalcano. Observen cómo es la estructura. Y como ya les comenté, hay mucha tensión en el ciclo, ¿sí? 60 grados. Bueno, vamos a ver al ciclo butano. El ciclo butano, si ustedes observan, no es totalmente plano, ¿sí? Ahí se observa que este carbono, está levemente inclinado hacia arriba. Muy bien. Si bien hay también tensión angular, porque el ángulo es de 90 grados, lo que no se observa tanto es una tensión torsional. La tensión torsional se ve afectada más que nada por los eclipses que se producen por los átomos que están sustituyendo al carbono, ¿no? Si ustedes observan bien, este hidrógeno no está eclipsado con este, lo que disminuye la tensión torsional. Si ustedes observan bien, esta parte no está eclipsada con la de atrás, ¿sí? Los hidrógenos no están eclipsados. Esto de alguna manera lo que hace es disminuir la inestabilidad de la estructura. De todas maneras, bueno, hay que considerar que hay tensión angular importante y en consecuencia no podemos pensar que el ciclo butano sea una estructura muy estable. Bueno, acá tenemos al ciclo pentano, ¿sí? Si nosotros lo observamos así, vamos a ver que su estructura es plana. Pero cuando es plana, observan ustedes que todos los hidrógenos se van a encontrar eclipsados. Esto lo que va a producir es que la estructura se incline, o sea, se produzca una torsión. Cuando se produce la torsión, lo que va a pasar es que va a empezar a producirse una tensión angular acá. Pero cuando se produce esta tensión angular, lo que va a ocurrir es que los hidrógenos lo que hace es justamente alternarse. O sea que acá tenemos dos características posibles. Que la estructura se ponga en un momento plana. Esto es un modelo para poder analizar la estructura, ¿no? Pero cuando es plana, todos los hidrógenos quedan eclipsados. Esto lo que produce es que la molécula se ordene a un estado de menor energía y lo que va a producir esto como consecuencia es que los hidrógenos se alternen. Y en general la estructura más aceptable, por supuesto, es esta. Fíjense en que no es plana, ¿sí? Está inclinada. Bueno, esto es para que más o menos se den cuenta cómo lo pueden representar, ¿sí? También si hacen dos líneas punteadas. Sí, y a ojo, ponen un punto acá y otro acá. Y lo hacen así. A ojo, por supuesto es correcto también, ¿sí? Esto es a los fines de que, bueno, cuando ahora lo comiencen a hacer, traten de hacerlo como le expliqué. Sí, vamos de nuevo. Dos líneas paralelas. Sí, pensamos en un tercio.
otro tercio. Si pensamos en la mitad, un punto, otro punto, unimos los puntos y ahí nos quedó el ciclohexano. Muy bien, los hidrógenos que tienen unido los átomos que forman parte del ciclohexano tienen distintos nombres. Por ejemplo, los que están, digamos, en forma vertical, como este y ¿sí? Lo vamos a denominar enlaces axiales. Y los demás ecuatoriales, porque bueno, uno supone que están orientados hacia el ecuador, o sea que acá están los hidrógenos ecuatoriales y acá están los hidrógenos axiales. Bueno, acá está representado con el modelo el ciclohexano. Los hidrógenos que están en naranja son los que corresponden a los axiales. Son estos, ¿sí? Fíjense en que el axial siempre va uno arriba y el otro hacia abajo, pero en un sentido, digamos, perpendicular al plano imaginario de la estructura. Si bien no hay un plano perfecto, estos 4 átomos de carbono forman un plano. Este viene hacia arriba y este se sitúa abajo, lo que le va a dar una forma aproximadamente denominada silla. Estos hidrógenos que están representados en verde son los que estarían en un sentido ecuatorial. O sea que tenemos una forma silla, y ahora vamos a ver que esta estructura tiene la capacidad de pasar a una forma bote, que es esta. ¿Qué sucede? Cuando la conformación es bote, estos hidrógenos, por un impedimento estérico, o sea, de densidad electrónica cercana, hace que la estructura vuelva a conformarse como silla. Entonces, la forma más estable justamente es la silla. Bueno, ahora vamos a ver lo que pasa cuando hay un sustituyente. Por ejemplo, esta estructura es la correspondiente al metil ciclohexano. Este sustituyente metil, está en este momento en una posición, por supuesto, ecuatorial, mientras que este hidrógeno está en una posición axial. Esta conformación es la conformación silla. Ahora, ¿qué pasa cuando esta estructura cambia a la conformación bote? Observen ustedes que ahora este metil, que está en forma ecuatorial, ahora pasa a tener una forma axial. Si vamos a bote, se invierte. Por supuesto que la forma más estable es el metil
ciclohexano cuando está en su forma silla, ¿no? Porque es la forma más estable. Bueno, muy bien, cuando tenemos la imposibilidad de que estos enlaces roten, ¿sí? Los enlaces sigma, que se da por supuesto en compuestos cíclicos, pero también en alquenos, que a la brevedad lo vamos a ver, existe la posibilidad de tener distintos isómeros que se denominan isómeros geométricos. O sea que únicamente se van a diferenciar por el modo en que están ubicados ciertos sustituyentes en la estructura. O sea, la estructura y la fórmula molecular es exactamente la misma. Lo que va a cambiar es la forma espacial que tiene. Una de las maneras de darnos cuenta si es cis o trans, cis significa del mismo lado y trans significa del lado opuesto. Si nosotros imaginamos que este ciclohexano está en un plano, nos vamos a dar cuenta que este hidrógeno con respecto a este cloro están del mismo lado, pero el sustituyente cloro de este carbono está del lado opuesto, o sea, está abajo. Por lo tanto, esta especie es trans 1,4, por supuesto es trans 1,4 ciclohexano. Ahora, si yo pongo, por ejemplo, este hidrógeno abajo y el cloro lo pongo arriba, es fácil darse cuenta que ahora esta estructura va a ser una estructura del tipo cis. ¿Por qué? Porque estos dos sustituyentes están del mismo lado. Ahora, puede caber la pregunta, ¿cuál es más estable? Va a ser más estable cuanto más alejadas estén las densidades electrónicas. ¿Sí? Si ustedes observan bien, estas densidades con respecto a estas están más próximas, entonces lo que va a existir es una repulsión, ¿no? Entonces la estructura va a ser más inestable. Observen esta estructura. Si se nos consulta si es cis o trans, es fácil darse cuenta que esta forma es cis. ¿Por qué? Porque este sustituyente cloro y este están hacia dónde? Hacia arriba. Distinto sería si ahora este cloro yo lo pongo abajo. ¿Sí? En este caso va a ser trans, pero si está del mismo lado del plano, vamos a decir que es cis. Y tanto los cis como los trans tienen propiedades distintas, propiedades físicas distintas, o sea, se las puede separar. Ahora vamos a hablar de los alquenos. No nos olvidemos que son híbridos sp2, los que tienen lóbulos en estado de hibridación con estas características. En el caso de que este fuese, por ejemplo, el eteno, este enlace lo vamos a llamar sigma y en forma lateral se forman los enlaces que vamos a denominar pi. O sea que esto sencillamente representaría esto, ¿no? Muy bien. Lo vamos a hacer
con un modelo. Vemos que es plano. El enlace sigma siempre es frontal y el pi es lateral. O sea que este enlace en realidad se forma de manera frontal y está de alguna manera protegido, por eso es un enlace más fuerte, protegido y localizado, ¿sí? Entre comillas. Los enlaces pi tienen cierta movilidad, o sea que se puede ceder si hay una circunstancia, por ejemplo, de encontrarse con una especie que es capaz de atraer los pares electrónicos. El primer par que va a ser atraído son los pi, no los sigma. Bueno, dijimos que es plano, ya sabemos que la geometría es de 120 grados, etc. Y estas son las características más comunes de los alquenos. También tenemos ciclo alqueno, como el ciclo penteno que tengo acá. Observen que hay imposibilidad de rotación acá. Y en cuanto a los alquenos que no son cíclicos, también tienen un impedimento para rotar. En el supuesto caso de tener, por ejemplo, un propeno, obviamente que acá, como tenemos un enlace sigma, acá sí va a existir una rotación de conformación, ¿no? Conformacional. Pero en esta zona hay un impedimento para que pueda rotar. Estas son una de las características más comunes de los alquenos. Siempre donde está el doble enlace va a ser plano, donde el híbrido es sp3 para una estructura tetraédrico. Y ahora vamos a ver lo que tiene que ver con las distintas formas de encontrar mismos alquenos con la misma fórmula molecular, pero que tienen espacialmente los átomos ubicados en diferentes lugares. ¿Sí? Se denominan isómeros geométricos. Bueno, muy bien, vamos a analizar esta especie. Yo lo voy a representar así para que se entienda mejor. Lo primero que tengo que hacer es ubicar los átomos que forman el doble enlace, o sea, el enlace sigma y el pi, y después vamos a representar estos dos entre comillas radicales. No es radicales, pues están en una misma estructura. Uno viene hacia este lado y el otro hacia el mismo lado. Bueno, muy bien. No pongo los hidrógenos. Ahora, sabemos que esta especie se denomina 2-buteno o buten 2-en. Muy bien, ahora vamos a analizar qué es esto de la geometría. Este es el 2-buteno. No hay ningún tipo de dudas. Ahora, yo lo que puedo hacer es colocar este carbono abajo y el hidrógeno arriba. Observen ustedes que esta especie también es el 2-buteno. Ahora, ¿existe alguna diferencia entre este y este? La realidad es que sí. De hecho,
las propiedades físicas no es igual. Primero porque desde un punto de vista de análisis de la molécula ya sabemos, sospechamos que acá hay un impedimento estérico, acá hay una gran densidad electrónica, al igual que acá, lo que produce cierta repulsión. Entonces, no podemos denominar a una especie que presenta este tipo de isomería como simplemente 2-buteno, sino que lo que hay que hacer es indicar si se trata de un cis o un trans 2-buteno. Es sencillo de darse cuenta. Si yo lo tendría que representar en el plano, voy a representar el doble enlace acá. Este es un carbono, este es otro, lo represento así con fines didácticos. Y acá nos damos cuenta que estos dos carbonos están de un lado del plano. Entonces va a ser cis. En el caso de que tengamos esta especie, o sea, este carbono ya no lo tengo más, lo tengo acá, acá tengo un hidrógeno y acá tengo otro hidrógeno. En este caso, la especie la vamos a denominar trans. Trans significa del otro lado, cis del mismo lado. Y esto es importante a la hora de analizar mecanismos de reacción. O sea, qué es lo que se va a formar, por qué. Obviamente que la especie más estable por el momento es esta. ¿Por qué? Porque las densidades de estos dos carbonos están más distanciadas. Entonces hay mayor repulsión y bueno, esta es la especie que tiene menos energía. No quiere decir que la otra no exista, sino que esta forma, o sea la forma trans, es más estable. Bueno, ahora vamos a ver la isomería geométrica, que la vamos a denominar ZE. Z significa que están del mismo lado y E del lado opuesto. O sea que el término Z sería equivalente al cis y el E sería equivalente al trans. Pero como todos los sustituyentes son distintos, los sustituyentes que están unidos a los híbridos sp2. Acá tenemos un sp2 y acá tenemos otro sp2. Entonces, este sustituyente es distinto a este y este sustituyente es distinto a este. Ahora, ¿cuál es el criterio que se utiliza para definir si es Z o E en el caso de esta especie? Lo que hay que analizar son justamente los sustituyentes. Este y este. Entonces lo primero que se hace es analizar en forma separada los sustituyentes de cada uno de los híbridos sp2. Si nosotros analizamos este, por ejemplo, está unido con un sustituyente que tiene un carbono inmediatamente unido a un cloro, pero el otro sustituyente tiene unido un cloro. Ahora, ¿cuál es el criterio para decir cuál de los dos es más importante? Se utiliza el criterio del número atómico. O sea, el número atómico del cloro
es mayor que el número atómico del carbono, que es el inmediatamente unido, ¿sí? Enlazado. Por lo tanto, este va a tener alta prioridad. Ahora, vamos a este. Observen que este carbono está unido a un carbono y este carbono también está unido a un carbono. En ese sentido, podemos decir que acá habría un empate por prioridad porque tienen los dos el mismo número atómico, puesto que los dos son átomos de carbono. Pero después, si eso ocurre, si empatan, hay que ver con qué otro átomo está unido. Está unido con otro carbono, ¿sí? Que es este, y este carbono también está unido a otro carbono. Por lo tanto, acá se daría otro empate. Ahora, para desempatar, por decirlo de alguna manera, habría que ver el criterio del otro carbono. Este carbono podríamos pensar que está unido a otro carbono, pero este carbono está unido a un oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno tiene mayor prioridad que el otro carbono. En consecuencia, como este oxígeno tiene un mayor número atómico que este carbono, nos acordamos que el oxígeno tiene un número atómico de 8, mientras que el carbono tiene un número atómico de 6. Por lo tanto, acá tenemos alta prioridad. En consecuencia, si las dos altas prioridades están del mismo lado, este isómero va a tener una configuración Z. Y acá lo podemos ver con el modelo. Observen que la estructura es esta. ¿Sí? Este carbono está unido a este cloro y a este carbono. Ya por el lado de este carbono, Sp2, la alta prioridad está acá. En este caso, observen que está unido a este carbono y a este. En este caso habría un empate. Pero inmediatamente está unido este carbono a este y este carbono a este. Hay un segundo empate, entre comillas. Pero por último, este carbono está unido a un oxígeno que tiene un Z mayor que este. En consecuencia, la mayor prioridad está de este lado. Y entonces yo de este lado, de la estructura, de este lado, tengo la mayor prioridad. Distinto sería si yo cambio la estructura. Si yo esta parte de la estructura la pongo acá y a esta la bajo. Fíjense en que en este caso vamos a analizarlo así. Vamos a analizar este carbono. Este carbono está unido a este cloro, ¿sí? Pero también está unido a este carbono, o sea que la prioridad la tengo de este lado. Ahora vamos a este. Este carbono está unido a este carbono. Este carbono, Sp2, está unido a este, empate. Con el segundo carbono empato, pero con el tercer átomo, no hay un empate, porque ahora la prioridad está del otro lado. O sea que en ese caso, esta estructura sería una estructura de tipo E. Porque tengo las prioridades
de lados opuestos, ¿sí? Una la tengo acá y la otra acá. Entonces en ese caso sería E. Ahora vamos a analizar el ejercicio 27A. Hay que indicar si es Z o si es E. Vamos a empezar con este carbono, con este híbrido. Siempre comenzamos con el híbrido sp2, con cualquiera de los dos. Entonces comparamos las prioridades. Este carbono está unido a otro carbono, el sp2 está unido a este carbono, y este sp2 está unido a este carbono. O sea que acá habría un empate. Ahora hay que desempatar. Hay que continuar viendo. Ahora este carbono, ¿con qué está unido? Está unido a otro carbono. Pero este carbono está unido a otros 3 hidrógenos. En consecuencia, este sustituyente, entre comillas, tiene mayor prioridad. Sí, este va a tener menor. Ahora vamos a este. Este sp2 está unido a un carbono. Del otro lado, en otro sustituyente está unido a un carbono. Hay un empate. Seguimos el orden de enlace, ¿sí? Carbono, carbono. Abrió un empate. Pero ahora para el tercero, la alta prioridad estaría acá, porque está unido a un cloro. Y este está unido a 3 hidrógenos, ¿sí? Lo consideramos por hidrógeno. Entonces este carbono está unido a un hidrógeno, este carbono está unido, muy bien, a 2 hidrógenos, pero después está unido a un cloro. Por lo tanto, la mayor prioridad está acá. Entonces, esta especie es Z, porque los dos sustituyentes están del mismo lado. Bueno, ahora vamos a ver algún caso particular cuando en los sustituyentes existen dobles o triples enlaces, como en este ejemplo. Esto es por convención, o sea, no hay nada conceptual que nos permita indicar por qué es así, sino que lo que se sigue es una regla y bueno, en alguna medida hay que considerarla y tomarla en cuenta porque son convenciones para que todo el mundo se ponga de acuerdo de cómo hacer algo. A veces la ciencia funciona así, ¿sí? Por convención se debe hacer así. A lo mejor no hay muchos fundamentos, pero bueno, lo vamos a aprender como nos dice la regla. Lo que hay que hacer primero es, tenemos la estructura, vamos a localizar cualquier doble o triple enlace que exista en la estructura. ¿Sí? Vamos a empezar por este doble. Este enlace que está unido al sp2, voy a ponerlo acá, acá está el sp2, ¿sí? Que es este carbono. Este es el enlace que me une a este carbono. En consecuencia, ese carbono, este carbono es este, ¿sí? Que está unido a 2 hidrógenos. Lo puedo representar así. Y a su vez está unido a este carbono que está unido con un doble enlace. Esos dobles enlaces, lo que se hace es descomponerlo como si estuviesen unidos a 2, en este caso a 2 metil. O sea que acá sigo teniendo, por supuesto, el hidrógeno, este hidrógeno es este, y ahora este doble enlace, como dije, lo descompongo como si fuesen 2 enlaces sigma con un carbono y otro carbono.
O sea que a este sustituyente hay que pensarlo de esta manera. Entonces, sp2, carbono, y inmediatamente hidrógeno, hidrógeno, carbono, ¿sí? Hidrógeno, carbono, carbono. O sea, sp2, prioridad, carbono. Carbono, carbono. Ahora vamos a analizar este caso, ¿sí? Este es el sp2 también, pero para este carbono, ¿sí? Que está unido a este carbono. Pero este carbono está unido a ¿cuántos enlaces? A 3. O sea, hay un triple enlace. Entonces tengo que pensar que hay 3 radicales metil. Carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 3. Entonces, carbono sp2 unido a este carbono. Este carbono, como tiene un triple enlace, lo pienso de esta manera, como si estuviese unido a 3 radicales metil. A diferencia de este, carbono, 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 doble enlace, 2 metil. ¿Sí? Si pensamos en términos de prioridades, entre este sustituyente y este, observen que tiene mayor prioridad este. Vamos a analizar ahora estos dos sustituyentes, este con este, para ver cuál de los dos va a tener mayor prioridad. Muy bien, acá tenemos el sp2. Este sp2 es este, que está unido a este carbono, que a su vez está unido a un hidrógeno y tiene 2 radicales metil, este y este. En este caso, como hoy dijimos, carbono, 2 hidrógenos, estos dobles enlaces se descomponen así y tengo 2 metil más, 2 carbonos más, ¿no? Entonces, sp2, sp2, carbono, carbono, empato, ¿sí? Ahora, carbono, 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 ¿sí? Este carbono está unido a otro carbono. Este carbono podemos decir que está unido a otro carbono, ¿sí? En ese caso quedaría empatado, ¿sí? Pero no nos olvidemos que este carbono además está unido a otro carbono, y este carbono está unido a 2 hidrógenos. Por lo tanto, la prioridad la va a tener este sustituyente, porque este carbono, tiene 2 radicales, o sea, está unido con 2 carbonos más. Sin embargo, este está unido a 2 hidrógenos, ¿sí? Y a un carbono. Este está unido a 2 carbonos y a un hidrógeno. Entonces, acá vamos a tener mayor prioridad. O sea que si tengo mayor prioridad acá y mayor prioridad acá, este compuesto va a ser E.